Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2 y el día de hoy les vamos a estar presentando nuestro producto integrador de aprendizaje y nuestro tema sería la oxidación del óxido nítrico. Siguiente, por favor. Bueno, y de contenido tenemos aquí primero la introducción, después sería el planteamiento, luego los resultados y discusiones y por último las conclusiones. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, como introducción es importante saber que los óxidos de nitrógeno son una mezcla de gases compuestos de nitrógeno y óxido. El monóxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno contribuyen dos de los óxidos de nitrógeno más importantes hablando toxicológicamente. Bueno, el óxido nítrico proviene de las fuentes naturales y artificiales. La combustión de combustible a altas temperaturas sería una principal fuente artificial de óxido nítrico. Y bueno, los óxidos de nitrógeno generalmente se eliminan de la atmósfera formando partículas y aerosoles. La mayoría de estos compuestos se eliminan eventualmente en forma de nitratos y que estos precipitan al permanecer en las nubes, al ser arrastrados por la lluvia y al depositarse en forma seca. Siguiente, por favor. Yo voy a hablar sobre los usos del dióxido de nitrógeno y pues este compuesto se encuentra principalmente en el medio ambiente debido a actividades naturales como humanas. La exposición laboral puede producirse por emisiones de la industria química, por humos de soldadura y en la agricultura por la fermentación en silos, en la minería haciendo explosivos y debido al escape de los motores de combustión en áreas confinadas, así como en diversas actividades industriales como también se encuentra en el humo de tabaco, por la exposición a dióxido de nitrógeno es frecuente tanto en ambientes laborales como en ambientes extralaborales. Bueno, ahora pues como ya se mencionó, pues en los motores de combustión es donde se lleva principalmente la producción de este gas y pues estos motores son utilizados para impulsar a los vehículos modernos y están compuestos pues de cuatro tiempos. Estos cuatro tiempos, pues el primero es la admisión, la segunda la compresión, la tercera la explosión y para finalizar el escape, siendo el escape el tiempo más relevante. Durante el escape se abren las válvulas y los gases son evacuados. En esta parte es donde se produce y se libera el óxido nítrico. Al ser evacuado, este reacciona rápidamente con el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente para producir lo que conocemos como dióxido de nitrógeno. Este dióxido de nitrógeno tiene efectos negativos tanto en el medio ambiente como en la salud humana. En el medio ambiente, pues este puede reaccionar con agua contenida en las nubes para transformarse tanto en ácido nitroso como en ácido nítrico. Este ácido puede unirse con el ácido sulfúrico, que puede ser formado entre óxidos de azufre y agua, que son los responsables de la formación de lo que conocemos como lluvia ácida. Y en la atmósfera, el dióxido de nitrógeno puede reaccionar con ozono, ocasionando la destrucción de la capa de ozono que contribuye pues, al calentamiento global. Y en la salud humana, respirar altos niveles de este gas puede producir tanto quemaduras, espasmos, dilatación de garganta, puede reducir la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produce acumulación de líquido en los pulmones y en casos extremos puede producir la muerte. Ahora para el planteamiento se partió de la reacción del óxido nítrico con el oxígeno atmosférico para formar dióxido de nitrógeno y primeramente se recopiló toda su información sobre el equilibrio de fases justamente para realizar su diagrama de fases. Siguiente, por favor. Ahora esta es toda su información termodinámica. Esta información fue la que nos ayudó a calcular el delta H de formas de reacción, también su delta G de reacción, los cuales ambos nos dio negativo, que esto quiere decir que esta reacción que estamos analizando es espontánea y es exotérmica. También los datos, otros datos como el CP constante y los datos para formar nuestro polinomio
de las capacidades caloríficas. Siguiente. Ahora, como dije anteriormente, este es el diagrama de equilibrio líquido-gas, lo que nos quiere decir que nuestra reacción está en todo momento en estado gaseoso. Siguiente. Ahora analizamos el delta H de reacción en diferentes casos. El primero fue suponiendo que el delta H de reacción, que anteriormente dije que nos dio negativo, se queda constante. Este valor negativo es menos 114. El caso 2 es ahora tomando en cuenta la capacidad calorífica, pero también está constante. Entonces solo se suma el delta H de referencia más el cambio en el CP. Y por último sería nuestro caso número 3, que es tomando en cuenta nuestro polinomio de las capacidades caloríficas que depende totalmente de la temperatura. Como se puede ver, nuestro caso 3 y nuestro caso 2 son más cercanos entre sí, por lo que tienen una desviación menor, a diferencia del caso 3 y el caso 1, cuya desviación es del 1.86. Y esta desviación va a seguir aumentando conforme aumente la temperatura. Siguiente. En base a lo que hice anteriormente, se utilizó el delta H, que sí depende de la temperatura, para calcular el Kp. Este Kp, como se calculó a diferentes temperaturas, se observó un comportamiento de una reacción exotérmica. Esto quiere decir que mientras aumentaba la temperatura, la magnitud de Kp fue disminuyendo. Y en base a este valor de Kp, también más adelante se calculó el delta G de reacción. Siguiente. Con los datos de Kp que calculamos a diferentes temperaturas, también se calculó el delta G de reacción, que se puede observar que mientras va aumentando la temperatura, el delta G de reacción se va haciendo más positivo. Esto quiere decir que la espontaneidad va disminuyendo, entonces la formación del dióxido de nitrógeno va disminuyendo también. Esto se da debido a que, esto es debido a que es una reacción exotérmica, entonces si el Kp disminuye, el delta G de reacción se va a hacer más positivo. Entonces, a partir aproximadamente de los 800 Kelvin, la reacción va a dejar de ser espontánea. Siguiente. Ahora se van a hacer dos casos. El primer caso, vamos a hablar sobre la alimentación equimolar. Se alimentó 1 mol de óxido nítrico y 1 mol de oxígeno, y este fue nuestro polinomio en base al avance de reacción. Siguiente. Y esto fue el diagrama en 3D que nos dio en base a la alimentación equimolar. Aquí se puede ver que la presión, al final de cuentas, no afecta mucho. Se puede apreciar un poco que, aunque sea a unas 5 y 10 atmósferas, no cambia la producción de esto. Lo que más afecta aquí es la temperatura. Y al final de todos los cálculos, nuestra conversión nos dio en 47.29. Esta es la conversión que se produce del dióxido de nitrógeno. Siguiente. El segundo caso fue una alimentación estequiométrica. Esto quiere decir que vamos a alimentar 2 moles de óxido nítrico y solo 1 mol de oxígeno. Y este fue nuestro polinomio, que en base a esto calculamos el avance de reacción y también los moles en el equilibrio. Igual que se hizo con la alimentación equimolar. Siguiente. Igual aquí hicimos nuestro diagrama en 3D. También se puede ver que la presión no afecta mucho, pero sí la temperatura. Y a diferencia de la alimentación equimolar, nuestra conversión ahora es de 60.7%. Esto quiere decir que ahora se está produciendo más dióxido de nitrógeno con una alimentación estequiométrica que con una equimolar.
Y de acuerdo a los datos obtenidos, se concluye que el comportamiento de delta H de reacción nos indica que es una reacción exotérmica y que al aumentar la temperatura, pues también incrementa su magnitud. También que el comportamiento de Kp en función del cambio en la temperatura es propio de una reacción exotérmica. También que las temperaturas mayores a 700 K, la reacción deja de ser espontánea, por lo que la formación de dióxido de nitrógeno pues disminuye. También tenemos que una alimentación estequiométrica favorece a la formación en dióxido de nitrógeno a condiciones estándar. Todas las especies están en estado gaseoso. Y por último tenemos nuestra matriz de asignación de habilidades.